El sol del mediodía se filtraba por las cortinas raídas de la casa de los Ortega. Era una vivienda modesta, algo vieja, pero cargada de recuerdos. En el comedor una mesa de madera marcada por los años servía como testigo silencioso de las risas, los llantos y las promesas rotas de aquella familia. Daniel Ortega, de 27 años, servía 2 tazas de café. Sus manos, curtidas por el trabajo en el taller mecánico, se movían con la precisión de quien había aprendido a ganarse la vida desde muy joven. Frente a él, su madre, Lucía, una mujer de rostro cansado pero todavía hermoso, lo observaba con una sonrisa débil. «¿Sigues levantándote a las 5, hijo?», preguntó Lucía, removiendo lentamente el azúcar. «El taller no se abre solo, mamá», respondió Daniel con una risa suave. «Además, mientras más trabajo, más rápido podremos salir de deudas». Lucía bajó la mirada. En sus dedos temblaba la cucharilla, golpeando suavemente el borde de la taza. Su hijo no sabía la verdad. No sabía que el banco ya había iniciado los trámites para quitarles la casa, ni que ella había recibido una oferta imposible de rechazar. En el fondo del pasillo, colgado en la pared, un retrato de familia capturaba un tiempo más feliz. Lucía, su esposo Ramón y un pequeño Daniel de apenas 7 años. Ramón había muerto en un accidente hace más de una década. O al menos eso creía Daniel. Lucía apartó la mirada del retrato con un gesto casi imperceptible. «Mamá, ¿te pasa algo?», preguntó Daniel, notando el silencio repentino. «No, cariño. Solo pensaba en tu padre. Han pasado tantos años». Daniel asintió. No recordaba mucho de aquel hombre. Solo fragmentos de voz, olor a aceite de motor y una sensación de seguridad que desapareció demasiado pronto. «Prometí que te cuidaría», dijo Lucía con voz trémula. «Haré lo que sea necesario para que tengas la vida que mereces». Daniel sonrió, sin notar el brillo de culpa que cruzó fugazmente los ojos de su madre. Esa noche la lluvia golpeó con furia el techo de lámina. En la mesa del comedor, un sobre cerrado esperaba. Lucía lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una carta escrita con letra impecable y fría. «Señora Ortega, el acuerdo sigue en pie. Solo necesitamos la firma de su hijo para transferir la propiedad del taller. Usted recibirá el dinero en efectivo tal como hablamos. Nadie tiene por qué saberlo». Lucía respiró hondo. Su corazón se partía, pero su mente insistía. «Es por el bien de ambos. Es solo dinero. Luego todo se arreglará». Pero una voz más profunda le susurraba algo distinto. «Estás vendiendo lo único puro que te queda». A la mañana siguiente, Daniel llegó al taller antes del amanecer. Su mejor amigo, Sergio, ya estaba allí, revisando un motor. «Hombre, el madrugador de siempre», bromeó Sergio. «¿Ya arreglaste el carburador del sedán azul?» «Casi, pero necesito un repuesto. Voy a pedirlo hoy. Si lo entregamos antes del viernes, tendremos para pagar la luz y el agua». Sergio lo observó con cierta preocupación. Daniel trabajaba demasiado, casi con desesperación. Desde que su padre murió, había cargado con el peso de mantener a su madre, sin saber que ella guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. «¿Y tu mamá?», preguntó Sergio. «Bien, aunque la noto rara últimamente». Daniel suspiró. «A veces creo que no me dice todo». Sergio se encogió de hombros. «Ya sabes cómo son las madres. Guardan más de lo que uno imagina». Esa misma tarde, Lucía fue citada en un restaurante elegante de la ciudad. La esperaban 2 hombres de traje oscuro. Uno de ellos, Mauricio Rivas, el abogado que había manejado las antiguas deudas de su difunto esposo. El otro, un empresario con sonrisa afilada y reloj caro, don Esteban Luján. «Señora Ortega», dijo Mauricio sonriendo. «Qué gusto verla». «No me gusta hacer esto», respondió Lucía inquieta, «pero necesito asegurar el futuro de mi hijo». «Y eso hará», intervino Luján colocando sobre la mesa un maletín negro. $100,000. Suficiente para pagar todo y empezar de nuevo. Solo necesitamos que Daniel firme los papeles del traspaso del taller». Lucía tragó saliva. «Él no lo hará. Ese taller era de su padre. Lo adora. Entonces invéntese algo». Luján se inclinó hacia ella con voz suave pero venenosa. «Las madres siempre saben cómo convencer a sus hijos». Días después, Daniel llegó a casa y encontró a su madre sentada en el sofá con varios documentos sobre la mesa. «¿Qué es eso, mamá?» «Papeles del banco. Dicen que el taller tiene que actualizar el registro de propiedad». «Solo es una firma, cariño». Daniel se acercó sin sospechar nada. «¿Otra vez?» «Ya hicimos eso hace un año». Lucía sonrió con dificultad. «Son requisitos nuevos». «Tranquilo, no es nada grave». Daniel tomó el bolígrafo. Su madre lo observó con los ojos húmedos. Cada trazo era una puñalada invisible. Cuando terminó de firmar, Lucía respiró profundamente. El sonido del bolígrafo cayendo sobre la mesa fue como un disparo seco. «Gracias, hijo», dijo en voz baja. Daniel la abrazó, sin imaginar que en ese instante acababa de perderlo todo. Esa noche Lucía no pudo dormir.
Miraba el dinero sobre la mesa, apilado y brillante como una maldición. Lo hice por él, por nosotros. Pero algo en su interior sabía que a partir de ese momento ya nada volvería a ser igual. La lluvia no había cesado en toda la semana. El sonido de las gotas golpeando el techo metálico del taller acompañaba los pensamientos dispersos de Daniel. Había algo que no le cuadraba. Los últimos días, el banco había enviado notificaciones extrañas y la contadora no podía acceder a los registros del negocio. Una mañana, mientras revisaba facturas, Sergio entró con el ceño fruncido y una carpeta en la mano. «Daniel, mira esto». «¿Qué pasa?» El registro del taller cambió. «Ya no aparece tu nombre». Daniel se levantó de golpe. «¿Qué estás diciendo?» «Mira». Sergio le mostró un documento impreso. «El nuevo propietario es Esteban Luján». El corazón de Daniel se detuvo un instante. Eso es imposible. Revisó el documento una y otra vez como si pudiera deshacer la realidad con la mirada. Y allí estaba, su firma en el pie de página validando la transferencia. Su propia letra. «No puede ser», murmuró. «¿Cómo consiguieron esto?» Sergio lo miró con preocupación. «Daniel, tú firmaste algo recientemente». «Solo unos papeles del banco. Mi madre me los dio. Dijo que era una actualización». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Sergio bajó la cabeza. «Amigo, creo que te engañaron». Esa tarde Daniel regresó a casa. Lucía estaba en la cocina preparando sopa. Cuando lo vio entrar, su sonrisa tembló. «Hijo, llegas temprano». «¿Por qué mentiste?», preguntó él con voz grave. Lucía se quedó helada. «¿De qué hablas?» «Del taller, mamá». «Vendiste el taller». Daniel arrojó los documentos sobre la mesa. «Mi taller, el de papá». Lucía apretó el delantal con fuerza, evitando su mirada. «Lo hice por nosotros, Daniel. Teníamos deudas. Nos iban a quitar la casa». «Mentira», gritó él dando un golpe sobre la mesa. «Podríamos haberlo solucionado juntos. ¿Por qué no me lo dijiste?» Lucía comenzó a llorar. «Tenías demasiado peso sobre los hombros. Quería protegerte». «¿Protegerme?», repitió él con una risa amarga. «Me robaste, mamá. Me robaste lo único que me quedaba de papá». Lucía se derrumbó cayendo de rodillas, pero Daniel no la miró. Tomó su chaqueta y salió, dejando atrás el olor de la sopa que se enfriaba sobre la estufa. Pasaron los días. Daniel intentó hablar con el abogado del nuevo propietario, pero fue inútil. El taller ahora pertenecía a Luján. Sin previo aviso fue despedido. Ni siquiera le dejaron llevarse sus herramientas. Sergio trató de intervenir, pero Luján se mostró implacable. «Nada personal, muchacho. Solo negocios». Esa noche, Daniel bebió hasta el amanecer en un bar barato. La rabia y la impotencia lo ahogaban. «¿Sabes qué es lo peor, Sergio?», dijo entre tragos. «No fue un extraño, fue mi madre, la persona que juró protegerme. Tal vez lo hizo porque estaba desesperada. No, lo hizo porque le convenía». Golpeó la mesa con el vaso. «Y voy a descubrir por qué». Al día siguiente, Daniel comenzó a investigar. Fue al banco, habló con empleados, revisó archivos y encontró algo que lo dejó helado. El acuerdo original estaba firmado no solo por su madre, sino también por Mauricio Rivas, el abogado que había trabajado con su padre años atrás, el mismo hombre que había gestionado la herencia después del accidente. Pero lo que más lo impactó fue un detalle en el expediente. Fecha de fallecimiento de Ramón Ortega, 16 de agosto de 2012. Y debajo una nota, caso cerrado. Pago de seguro de vida, $150,000. Beneficiaria, Lucía Ortega. Daniel no recordaba haber recibido jamás ese dinero, y el taller, lejos de prosperar, apenas sobrevivió todos esos años. ¿Dónde estaba ese dinero? Esa noche volvió a casa. Lucía estaba en la sala, rezando con un rosario entre las manos. «Mamá», dijo Daniel desde la puerta, «necesito que me digas la verdad». Lucía levantó la vista lentamente. Su rostro estaba pálido, marcado por el cansancio. «¿Qué verdad, hijo?» «El seguro de papá. Los $150,000. ¿Qué hiciste con ese dinero?» El rosario cayó de sus manos. No hables así. No sabes lo que dices». «Lo sé perfectamente», interrumpió Daniel. «Papá murió y tú cobraste el dinero». «¿Dónde está?» Lucía temblaba. «Tenía que pagar las deudas». «¿Durante 10 años?» se burló él. «Te compraste un coche nuevo, mamá, y me dijiste que lo ganaste en una rifa». El silencio se volvió insoportable. Lucía rompió a llorar. «No podía verte sufrir. Creí que si arreglaba todo podríamos ser felices». «No lo hiciste por mí», dijo Daniel con voz helada. «Lo hiciste por ti». Se dio la vuelta y subió las escaleras. Lucía quiso seguirlo, pero no pudo. Esa noche, el sonido de la puerta del cuarto cerrándose fue el punto final de algo que no tendría regreso.
Los días siguientes fueron una pesadilla para ambos. Los vecinos empezaron a murmurar. La historia se esparció. Lucía Ortega vendió el taller de su propio hijo. Algunos la compadecían, otros la señalaban con desprecio. En el mercado, las miradas eran cuchillos. «Pobrecito Daniel», susurraban, «su propia madre lo traicionó». Dicen que ella se quedó con todo. Lucía caminaba con la cabeza baja, pero su vergüenza no era suficiente para detener lo que venía. Una tarde, Daniel recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja, con una fotografía en blanco y negro. En ella aparecía su padre, Ramón Ortega, vivo, caminando hacia un coche junto a Mauricio Rivas. La foto estaba fechada hacía solo 3 meses. El mundo se le vino abajo. «No puede ser», susurró con las manos temblorosas. «Papá, está vivo». Y si estaba vivo, entonces su madre le había mentido durante más de una década. Esa noche Daniel esperó a Lucía en la sala. Cuando ella entró, él estaba sentado con la foto sobre la mesa. «¿Dónde está él?», preguntó con voz firme. Lucía palideció. «No sé de qué hablas». «De papá», gritó. «Está vivo». «¿Por qué dijiste que había muerto?». Lucía se desplomó en el sofá. Su voz era apenas un hilo. «No querías saber la verdad, Daniel». «No podías». Daniel se acercó con la mirada ardiendo. «Dímelo, dímelo ahora». Lucía levantó la vista y una lágrima corrió por su mejilla. «Porque nunca murió en un accidente. Él nos abandonó, nos dejó sin un peso. Y cuando volvió, me ofreció dinero a cambio de tu silencio». Daniel se quedó inmóvil. «¿Silencio? ¿De qué?». Lucía cerró los ojos. «De que él tenía otra familia, otra mujer, otro hijo». El silencio que siguió fue abismal. Daniel retrocedió aturdido. «¿Así que? Todo este tiempo lo cubriste. Le mentiste al hijo que decías proteger», Lucía sollozó. «Solo quería que lo recordaras como un buen hombre». Daniel se rió con amargura. «Y para eso me robaste mi herencia, mi taller y mi confianza». Lucía quiso hablar, pero Daniel salió sin mirar atrás. Afuera, la lluvia volvía a caer, como si el cielo también llorara. Pero esta vez Daniel no se refugiaría. Había dejado de ser un hijo traicionado. Ahora se convertiría en un hombre decidido a vengarse. La lluvia había cesado, pero en el alma de Daniel solo quedaba tormenta. Durante días no regresó a casa. Vagaba entre moteles baratos, repasando una y otra vez la fotografía de su padre aún vivo. Cada detalle era una herida abierta, el mismo reloj de siempre, la misma manera de caminar, pero al lado de otro hombre, Mauricio Rivas, el mismo que había sellado la traición de su madre. Daniel no dormía, no comía, solo planeaba. Si ellos me robaron la vida, se la quitaré pedazo a pedazo. Una noche, mientras revisaba los archivos que había conseguido en el banco, encontró algo más. Un documento a nombre de Fundación Rivas Ortega. Propietarios, Mauricio Rivas y Ramón Ortega. Actividad, negocios de importación y lavado de capital. La sangre se le heló. Su padre no solo estaba vivo, sino que se había aliado con el mismo hombre que lo había despojado de todo. Y su madre había sido cómplice, consciente o no, de ese pacto podrido. Daniel tomó una decisión. Descubriría la verdad directamente de su padre. Un jueves por la noche, viajó al sur de la ciudad hasta una zona residencial privada donde los muros tenían más cámaras que flores. Fingiendo ser repartidor, logró entrar al condominio. El nombre en la placa de la puerta le confirmó que no era un sueño. Residencia Ortega Rivas. Daniel apretó los dientes. Tocó el timbre. La puerta se abrió lentamente. Una mujer joven de unos 30 y pocos años lo miró con curiosidad. «Sí, ¿a quién busca?» «A Ramón Ortega». «¿Y usted es?» «Su hijo». La mujer se quedó muda. Luego, sin decir palabra, cerró la puerta. Minutos después, un hombre salió al jardín. Cabello canoso, piel bronceada, camisa blanca de lino. Aquel rostro. No podía ser otro. Ramón Ortega lo observó con asombro. «Daniel». El joven sintió que el aire le quemaba los pulmones. «Así que era verdad. Estás vivo». Ramón dio un paso al frente intentando acercarse. «Hijo, déjame explicarte». «No me llames hijo», Ramón se detuvo. «Las cosas no fueron como tú crees. Tu madre y yo tuvimos que tomar decisiones difíciles». «¿Difíciles? ¿Fingir tu muerte? ¿Abandonarme? ¿Vender mi vida como si fuera chatarra?». El silencio se volvió insoportable. Ramón bajó la mirada. «Yo no podía quedarme. Había gente peligrosa. Si no desaparecía, nos matarían. Entonces, ¿por qué estás aquí en una mansión con otra mujer y tu nuevo hijo?», escupió Daniel. «No te escondes, vives como un rey». Ramón no respondió. La verdad era evidente. Daniel dio media vuelta para irse, pero su padre lo detuvo. «Daniel, espera. No hay nada que esperar. Ya moriste una vez para mí». Ramón se quedó inmóvil, observando cómo su hijo desaparecía entre las sombras.
Por primera vez en años sintió miedo, no del mundo, sino del hijo que había traicionado. Días después, Daniel regresó al taller. Luján y sus hombres habían convertido el lugar en un centro de importación de autopartes ilegales. Entre los papeles que Daniel logró conseguir había pruebas de evasión fiscal y lavado de dinero, suficiente para hundirlos a todos. Pero Daniel no quería ir a la policía todavía. Quería algo más profundo, que se destruyeran entre ellos. Empezó a moverse con astucia. Visitó discretamente a los antiguos clientes del taller y les contó que Luján y Rivas estaban involucrados en fraudes. Les mostró documentos falsificados, algunos verdaderos, otros manipulados. Sembró la desconfianza. Las palabras volaron más rápido que las balas. En cuestión de semanas, el círculo de negocios de Luján comenzó a fracturarse. Inversiones congeladas, contratos rotos y socios retirándose en silencio. Mientras tanto, Daniel vigilaba a su madre. Lucía había perdido peso. Ya no salía de casa. Las vecinas le evitaban. Una tarde, él entró sin avisar. La encontró en el comedor mirando las viejas fotos familiares. ¿Sigues rezando por perdón?, dijo él con frialdad. Lucía levantó la vista con lágrimas. Hijo, no sabes cuánto me arrepiento. Arrepentirse no devuelve lo perdido. Lucía quiso tocarle la mano, pero él se apartó. He visto a papá. Lucía se cubrió la boca. No, sí, vive con otra familia. ¿También les mentiste a ellos? Lucía rompió a llorar. Daniel, él me obligó a callar. Dijo que si lo traicionaba nos arruinaría. Daniel se agachó frente a ella. Ya lo hizo mamá. Nos arruinó a los dos. Su voz bajó a un susurro gélido. Y voy a hacer que lo pague. Esa noche, Daniel recibió un mensaje anónimo. Si quieres saber la verdad completa sobre tu padre, ven al Puerto Viejo, medianoche. El mensaje iba acompañado de una foto borrosa. Mauricio Rivas, conversando con Ramón y Luján. Daniel fue solo. La niebla del puerto cubría todo. Entre contenedores oxidados escuchó voces. Se escondió tras una viga. Ramón discutía con Rivas. Te dije que no involucraras a Lucía, gritaba Ramón. El muchacho ya sospecha. Tarde o temprano lo descubriría, respondió Rivas. Y si habla, todos caeremos. Yo no pienso dejar que mi hijo se meta. Rivas soltó una carcajada. ¿Tu hijo? Ya no es un niño. Y si se vuelve un problema, lo solucionamos. Como antes, Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Como antes? Antes de que pudiera procesarlo, una linterna lo iluminó. Ahí está, gritó uno de los hombres. Daniel corrió. Sonaron disparos. Se lanzó detrás de un contenedor jadeando. En el suelo, una caja cayó abierta. Dentro había fajos de billetes, joyas y documentos sellados con el logo de la fundación. Antes de escapar, tomó una carpeta y corrió hacia la oscuridad. Horas después, en un motel, abrió los documentos. Entre los registros falsos y cheques encontró algo que lo destrozó. Una copia del certificado de defunción de Ramón Ortega, firmada por Lucía. Fue ella quien legalizó su muerte falsa. Daniel dejó caer la carpeta. El temblor de sus manos se transformó en una calma extraña. Una calma peligrosa. Muy bien, susurró mirándose en el espejo. Si todos jugaron conmigo, ahora me toca a mí jugar con ellos. A partir de esa noche, Daniel dejó de ser el hijo inocente. Se convirtió en su propio juez y verdugo. Creó una cuenta anónima y filtró documentos, audios y fotografías al periódico local. Manipuló los archivos para que pareciera que Mauricio Rivas había estafado a Luján y que Ramón Ortega era su cómplice silencioso. En cuestión de días, los tres comenzaron a desconfiar unos de otros. Luján ordenó auditar a Rivas. Rivas amenazó con revelar los tratos ilegales de Ramón. Y Ramón, desesperado, llamó a Lucía. Lucía, todo se está viniendo abajo, dijo Ramón por teléfono. Si Daniel está detrás de esto, tienes que hablar con él. Lucía lloraba. No me escucha. Solo quiere venganza. Entonces deténlo, antes de que sea demasiado tarde. Pero ya era tarde. Daniel estaba disfrutando cómo sus enemigos se devoraban entre sí. En menos de una semana, las noticias estallaron. Escándalo empresarial. Fundación Rivas Ortega acusada de fraude y evasión. El rostro de su padre apareció en todos los canales. Mauricio Rivas fue detenido. Luján desapareció. Y Ramón huyó. Lucía vio todo por televisión. Sus manos temblaban. ¿Qué hiciste, hijo mío? Pero Daniel no respondió. Solo observaba el televisor con una sonrisa fría. La justicia no siempre llega por la ley. A veces llega por la sangre. El eco del escándalo se extendió como fuego sobre gasolina. En las noticias, los presentadores hablaban de fraudes millonarios, corrupción y traiciones entre socios. Pero para Daniel no era una nota más del noticiero. Era la confirmación de que su venganza estaba funcionando. Pasaba las noches frente al televisor,
observando cómo la reputación de su padre se derrumbaba igual que lo había hecho la suya años atrás. Lucía, mientras tanto, apenas salía de su habitación. La casa se había convertido en una prisión silenciosa, donde los recuerdos dolían más que las palabras. Una noche, Daniel entró en el cuarto. Lucía estaba sentada en la cama con el rosario entre los dedos. ¿Estás feliz ahora?, preguntó sin mirarlo. ¿Eso era lo que querías? Solo estoy devolviendo lo que me hicieron. No, hijo. Te estás convirtiendo en lo mismo que ellos. Daniel apretó la mandíbula. Ellos eligieron el camino. Yo solo sigo sus pasos, pero mejor. Lucía levantó la vista con los ojos rojos. La venganza no te traerá paz, Daniel. Él la miró con frialdad. No busco paz, mamá. Busco justicia. Se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí el olor de incienso y arrepentimiento. Semanas después, los periódicos publicaron la noticia que todos esperaban. Mauricio Rivas fue encontrado muerto en su celda. Aparentemente un suicidio. Pero Daniel sabía que no era así. Rivas sabía demasiadas cosas. Alguien lo había silenciado. Y ese alguien solo podía ser su padre. La furia regresó con fuerza. Así que todavía crees que puedes escapar, viejo bastardo. Daniel comenzó a rastrearlo. Usó contactos del taller, antiguos proveedores, hasta que un mecánico le contó que había visto a Ramón en una casa del campo, a unas horas de distancia. Sin pensarlo, tomó su coche y partió. La carretera era oscura, apenas iluminada por los faros. Durante el trayecto, los recuerdos lo perseguían como fantasmas. Su madre riendo mientras le enseñaba a andar en bicicleta, su padre abrazándolo el día de su cumpleaños, el olor a gasolina del taller, y después la traición, la mentira, el abandono. Llegó al amanecer. La casa era modesta, rodeada de árboles y silencio. Parecía un refugio de alguien que quería esconderse del mundo. Golpeó la puerta con fuerza. Ramón abrió con el rostro demacrado, los ojos hundidos por la falta de sueño. Sabía que vendrías, dijo con voz cansada. Entonces ahórrate el teatro. Daniel lo empujó hacia adentro. Vas a contarme todo. Ramón se dejó caer en una silla. No queda mucho por decir. Todo lo que hice fue por protegerte. Protegerme. Daniel se rió furioso. Fingiste tu muerte, me robaste el taller, me quitaste a mi madre. ¿Y lo llamas protección? No fue tan simple. Rivas me tenía amenazado. Si hablaba te mataban. Daniel lo miró con desprecio. Mentira. Lo hiciste por dinero. Por codicia. Ramón bajó la mirada. Tal vez al principio, pero después fue por miedo. No sabes lo que es vivir con la culpa de haber traicionado a tu hijo. No, respondió Daniel. Pero tú sí sabes lo que es que un hijo te odie. Ramón lo observó con lágrimas en los ojos. Si quieres matarme, hazlo, pero no destruyas lo que queda de ti. Daniel dio un paso atrás. Su respiración era agitada. Lo odiaba, pero más que eso, odiaba reconocer que una parte de él aún lo amaba. No dijo nada. Se dio la vuelta y salió. Ramón, en silencio, se quedó mirando la puerta cerrarse. Sabía que esa había sido su última oportunidad. Esa noche, Daniel regresó a casa y encontró a Lucía inconsciente en el suelo. Una botella de pastillas vacía sobre la mesa. «¡Mamá!», gritó alzándola en brazos. «Mamá, no». La llevó al hospital. Los médicos lograron estabilizarla, pero permaneció en coma. En la habitación blanca y silenciosa, Daniel se desplomó junto a la cama, tomado su mano. «¿Por qué hiciste esto?», susurró entre sollozos. «Yo solo quería que pagaran. No perderte también». Por primera vez en meses, las lágrimas fluyeron sin contención. Su venganza se había vuelto contra él. El precio de la justicia era demasiado alto. Días después, recibió una carta en el buzón del hospital, sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano. La culpa no se borra con más culpa. Si de verdad quieres justicia, encuentra la verdad antes de que yo lo haga por ti. R. Daniel supo de inmediato quién la había enviado. Su padre. Y debajo de la carta, una fotografía. Lucía en el hospital, con una figura desconocida a su lado. Un hombre con tatuajes en el cuello, mirándola con expresión gélida. En la esquina inferior, un sello. Fundación Rivas Ortega. ¿Qué significaba eso? ¿Todavía había más secretos? Los días se convirtieron en semanas. Lucía seguía sin despertar. Daniel, cada vez más paranoico, empezó a seguir pistas que lo llevaron hasta una verdad aún más oscura. La fundación no era solo una tapadera para lavado de dinero. También manejaban tráfico de personas y órganos. Y su madre había firmado documentos relacionados con donaciones médicas años atrás. Con el corazón helado, revisó los archivos digitales. Allí estaba su nombre. Daniel Ortega, designado como donante principal en un proyecto cancelado en 2015. Dios mío, susurró. Me iban a vender. Todo cobró sentido. Las mentiras, el silencio, la insistencia de su madre en protegerlo. No era solo codicia.
Era miedo, miedo a perderlo de verdad. Con una mezcla de rabia y compasión, Daniel decidió cerrar el círculo. Si su padre y sus socios habían usado la fundación para enriquecerse con vidas ajenas, él usaría sus mismos métodos para destruirlos. Reunió pruebas, grabaciones, contratos falsificados. Los entregó anónimamente a un periodista de investigación. En menos de una semana, el caso explotó a nivel nacional. Escándalo médico-financiero. Empresarios implicados en tráfico de órganos. Los nombres de Ramón Ortega y Esteban Luján encabezaban las portadas. Daniel lo vio todo desde el pasillo del hospital, mientras su madre yacía dormida. Por fin, el círculo se había cerrado. O eso creía. Una madrugada recibió una llamada. ¿Eres Daniel Ortega?, preguntó una voz grave. Sí. Tu padre está muerto. Lo encontraron en el río con un disparo en la cabeza. Daniel sintió un vacío inmenso. No alegría, no tristeza, solo un silencio absoluto. El mismo silencio que dejó su madre en casa aquella noche con la sopa enfriándose. Pasaron los días. Lucía finalmente despertó, débil y pálida. ¿Dónde está tu padre?, fue lo primero que preguntó. Daniel bajó la mirada. Ya no está. Ella cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla. Entonces ya lo perdiste todo, hijo. No, perdí lo que quedaba de nosotros. Lucía intentó sonreír. Prométeme una cosa, Daniel. No te conviertas en lo que odias. Él apretó su mano. Lo intentaré. Pero ambos sabían que era una mentira. Había cruzado una línea que no tenía regreso. Esa noche Daniel se sentó junto a la ventana del hospital, mirando las luces de la ciudad. Encendió un cigarrillo. El humo se mezcló con la bruma de la madrugada. Papá, mamá, susurró. Tal vez la sangre no une, tal vez solo mancha. Una enfermera pasó detrás de él sin reconocerlo. En la televisión del pasillo, la noticia repetía una última frase. Los 3 principales implicados han muerto o desaparecido. El caso se da por cerrado. Daniel apagó el cigarrillo. Sí, cerrado, pero no olvidado. El invierno llegó temprano ese año. El viento cortaba la piel y hacía que las luces de la ciudad parecieran más frías, más lejanas. Daniel seguía visitando a su madre todos los días, aunque ya no hablaban mucho. Lucía había quedado frágil, con una mirada que parecía mirar más allá del presente. Él, en cambio, se había convertido en un fantasma que vagaba entre culpa y silencio. Una tarde, mientras ajustaba la manta sobre ella, Lucía murmuró: «Dios te dio una segunda oportunidad, hijo». «¿Para qué?», respondió él sin emoción. «Todo lo que toco termina destruido. Entonces deja de tocar y empieza a sanar». Daniel no supo qué contestar. Salió de la habitación, pero esas palabras quedaron resonando en su cabeza durante días. Semanas después, un periodista lo contactó. «Necesito hablar contigo». Es sobre la fundación. Daniel accedió a encontrarse con él en un café del centro. El periodista, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, le mostró un sobre. «Hay algo que no salió a la luz». «¿Qué cosa?». «Tu madre no firmó esos documentos por dinero. Los firmó porque la estaban chantajeando». Daniel frunció el ceño. «¿Chantajeando con qué?». El periodista lo miró con gravedad. «Con tu vida. Rivas planeaba vender tus órganos cuando eras niño. Ramón lo descubrió y fingió su muerte para detenerlo. Tu madre aceptó el trato para mantenerte con vida». Daniel quedó mudo. El café se le hizo amargo de golpe. Durante años había odiado a su madre por codicia y a su padre por cobardía. Pero la verdad era más cruel. Ambos lo habían traicionado para salvarlo. Y él los había destruido creyendo hacer justicia. «Dios mío», susurró. «¿Qué he hecho?». El periodista lo observó con lástima. A veces la verdad llega demasiado tarde. Esa noche Daniel regresó al hospital. Lucía dormía respirando débilmente. Él se sentó junto a la cama, tomó su mano y comenzó a hablar en voz baja. «Te odié tanto, mamá, tanto que me olvidé de por qué te amaba. Pensé que la justicia me haría libre, pero solo me encadenó más fuerte. Si de verdad me protegiste, entonces soy yo quien te falló». Las lágrimas le corrieron por el rostro. Por primera vez en años, Daniel sintió algo parecido a paz, pero también a despedida. Una semana después, Lucía falleció en su sueño. El hospital olía a flores y alcohol, y el silencio pesaba más que el dolor. Daniel la enterró en el pequeño cementerio donde ella había pedido descansar junto a un árbol que florecía cada primavera. Después del entierro, se quedó solo, sin familia, sin propósito, sin nada más que un vacío que ni la venganza ni el perdón podían llenar. Pasaron los meses. Daniel vendió todo lo que tenía y se marchó del país. Nadie supo a dónde fue. Algunos decían que se unió a una ONG en Latinoamérica, ayudando en zonas rurales. Otros que murió en un accidente de coche. Pero la verdad era otra. Vivía en un pequeño pueblo costero,
reparando motores de pescadores. Cada mañana, antes de encender el taller, dejaba una flor blanca en el mar. Una por su madre, una por su padre, y una por el hombre que fue antes de la venganza. El mar se las llevaba siempre, pero él seguía haciéndolo, porque el perdón no era un acto, sino un hábito. Una tarde, mientras observaba el horizonte, una joven se acercó con un niño pequeño de la mano. «¿Usted es el señor Ortega?», preguntó. «Lo fui», respondió él con una sonrisa cansada. «Ahora solo soy Daniel». La mujer le entregó una carta sellada. Me pidieron que se la diera si alguna vez lo encontraba. Daniel la abrió. Era una carta vieja, escrita con letra temblorosa. Era de su padre. «Hijo, si estás leyendo esto ya no estoy en este mundo. Nunca fui un buen hombre, pero siempre quise ser un buen padre. Te traicioné porque tuve miedo, no de morir, sino de verte morir por mis errores. Si alguna vez logras perdonarme, no lo hagas por mí. Hazlo por ti, porque mientras sigas odiando, seguirás siendo mi reflejo. Ramón». Daniel dejó caer la carta sobre la mesa mirando al mar. El niño que lo acompañaba lo observaba con curiosidad. «¿Está triste, señor?», preguntó. Daniel sonrió levemente. «No, pequeño, solo, recordando que a veces para encontrar la paz hay que perderlo todo». El niño asintió sin entender, pero su inocencia bastó para arrancarle una sonrisa genuina. Por primera vez en años, Daniel sintió que podía respirar sin culpa. Al anochecer, mientras el sol se hundía en el horizonte, Daniel caminó hacia la orilla y dejó 3 flores sobre el agua. Las olas las arrastraron lentamente, reflejando el fuego del atardecer. «Adiós, mamá». «Adiós, papá», susurró. «Ya no guardo rencor». El viento sopló con suavidad y por un instante creyó escuchar las voces de sus padres entre las olas. No como fantasmas, sino como memorias. Memorias que ya no dolían. Se quedó allí, en silencio, viendo cómo la última luz del día se apagaba.